esperemos a ver quién más se logra unir, pero pues para aprovechar el tiempito y no salir muy tarde, pues comencemos nuestra conversación. Les cuento que, bueno, esta lectura me tenía como muy nerviosa porque este libro yo lo descubrí el año pasado, realmente lo compré en una feria del libro, en unos descuentos maravillosos que hace Calixta, que es la editorial independiente que pues como que he visto que distribuye este libro acá en Colombia y dije como estaban haciendo como un 3 por 6, o sea, comprabas 3 libros y te llevabas 6, que es como tremendo descuentazo. Entonces yo vi este y me lo traje. La verdad, yo no tenía ni idea de qué trataba, o sea, realmente fue como que la portada me llamó la atención y lo compré y ya. Y lo leí, o sea, como que lo abrí y dije, bueno, llegó el momento de leerlo, vean, está lleno de post-it, y me lo leí en 2 días, o sea, como que no pude parar de leer, era una cosa de que es esto tan espectacular, pero al mismo tiempo sé que no es un libro tradicional, ¿no? En este sentido de que primero pues es una utopía, entonces nos está mostrando como este mundo súper perfecto, ¿no? Que sabemos que la perfección no existe, pero digamos que eso es lo que plantea esta historia y además en ocasiones puede llegar a caer en ser muy ensayístico, ¿no? O sea, como en esto de estarnos pues planteando temas más que ser una novela, ¿no? Pero a mí me encantó, pues a mí me encantó de principio a fin, yo disfruté muchísimo, sobre todo de esas discusiones que tenían sobre cómo hacer un mundo mejor, porque a mí todas me sonaban súper plausibles, o sea, yo dije, si nos pusiéramos las pilas podríamos hacer todo lo que está en este libro y tener una sociedad mejor en muchos aspectos, ¿no? Entonces por eso lo disfruté tanto y pues por eso, esa es la razón por la que pues lo postulé para el club de lectura público y la razón por la que pues ustedes votaron y salió como en las votaciones. Entonces pues nada, tengo como mucha curiosidad por saber qué les pareció, cómo les fue con la lectura, por supuesto tengo como algunas preguntitas y quisiera comenzar si quieren, como que hablemos de esto y es cómo te sentiste o cómo se sintieron al imaginar una sociedad sin hombres. Les resultó, no sé, liberador, inquietante, efectivamente muy utópico, todo sería muy perfecto, o cómo ven eso, ¿no? Cómo ven el tema de intentar habitar una sociedad donde no hay hombres. Yo les cuento que cuando yo descubrí que esta era la premisa del libro, ¿no? Que la premisa era una sociedad que, bueno, precisamente es una tierra de mujeres, ¿no? Donde no hay hombres, yo dije como, esto va a ser una cosa así feminista fea, ¿no? O sea, en el sentido de lo extremo, o sea, tenía como ese temor de que fuese ese tipo de historia, ¿no? Donde los hombres son los peores y todo el tema. Yo en lo personal sentí que más allá, digamos, de estar en desacuerdo con el género masculino, era una cosa de estar en desacuerdo con la manera en la que los hombres han llevado el mundo, ¿no? Que es lo que conocemos hoy en día como el patriarcado, ¿no? La manera en la que ha funcionado el mundo en torno al capitalismo, en torno a la explotación de recursos naturales, la relación incluso con las mascotas, o sea, como todos los temas que plantea acá, siento que no era una cosa de es culpa de los hombres, o sea, como en un asunto así, sino de este sistema que pues es masculino, porque los hombres son los que han gobernado durante muchos años, ¿no? Y las mujeres no hemos tenido estas posibilidades de llegar al poder. Entonces me parecía que, o sea, a mí me dio mucha tranquilidad de la lectura esto de pensar que no era una cosa de ir en contra de los hombres, sino en contra del sistema, que creo que a la larga pues es, digamos, algo en lo que podemos encontrarnos y estar de acuerdo, ¿no? Y es que, pues, hay hombres maravillosos, ¿no? O sea, no se trata del género, sino sí se trata de una construcción social, de una sociedad que ha avalado ciertas cosas que sí benefician al género masculino más que al femenino, en fin, ¿no? Como que sé que pueden llegar a ser temas como muy feministas y que el feminismo, ¿no? En esta época que sí en ocasiones se pasa pues al extremo, no es tan fácil como de lidiar con esos temas, ¿no? Pero a mí la verdad es que me pareció muy interesante, por momentos sí sentí, o sea, me hubiese gustado que la historia, aunque bueno, sí lo vemos como con este personaje que efectivamente se va al mundo pues de nosotros, pues, que es esta mujer, ¿no? Que sabe que se enamora y que sí se devuelve, o que si viene acá, que no sabemos cómo ve el mundo, yo quería una segunda parte para saber ella cómo ve todo nuestro mundo, que bueno, no sé qué tal le parezca, pero como que sí me faltó un poco más de individualidad en las mujeres, o sea, como conocerlas un poquito más,
a que fuesen como todas así como perfectas y pacíficas y todo el tema, aunque como les digo, pues con este ejemplo, esta chica que viene a nuestro mundo, como que uno sí ve que tenían como estos deseos particulares, ¿no? Y pues por supuesto el tema de la maternidad siento que se toca de una manera súper interesante, entonces yo la verdad quedé como muy satisfecha porque tenía lo que les digo, como este sustico de va a tratar mal a todos los hombres, ¿no? Como los hombres son lo peor, algo en lo que yo no estoy de acuerdo. Yo sí creo mucho en esta premisa que habla Chimamanda, que sé que Chimamanda no es muy querida por estas épocas, pero yo estoy muy de acuerdo cuando ella afirma que todos deberíamos ser feministas, porque a mí no me parece sensato sacar de la conversación a la mitad de la población, ¿no? Si hay mujeres que quieren hacer cambios, necesitamos hombres que también entiendan el porqué de esos cambios. Entonces, para mí, pues es absolutamente necesario incluirlo. Entonces, pues me pareció que esta fue más que todo una historia independiente del género, una cosa de intercambio cultural, ¿no? Yo mientras iba leyendo el libro pensaba qué bonito hubiese sido si esa hubiese sido la manera en la que, por ejemplo, los europeos llegaran a América, ¿no? Una cosa de curiosidad, de cómo hacen ustedes esto, de cómo hacen lo otro, ¿no? O sea, una cosa de intercambio cultural, de sentarnos a hablar y a ustedes cómo hacen esto, ustedes cómo hacen lo otro, ¿no? Que podemos aplicar nosotros, que podemos, y todo esto, que siento que, bueno, claramente en nuestra propia historia fue una cosa es de llegar y arrasar con todo y la manera en la que yo hago las cosas es la mejor, entonces todo el mundo tiene que cumplir con todo, ¿no? Entonces eso, sobre todo eso yo resalto de este libro y es que independientemente del género, es una cosa ya de este sentido de conversar, de sentarse y ver lo que sí funciona, lo que no funciona, y eso me gustó mucho. Pero bueno, no sé si ustedes me quieran contar, nos quieran contar cómo les fue con la lectura, qué les dio, y bueno, sí, qué piensan, ¿no? De un mundo, y si les parece chévere, un mundo donde no haya nombres. Dale, Jenny, adelante. Hola, qué pena, pero la cámara me está fallando un poquito y como venía de lejos, entonces voy a tratar, pero me escuchan bien, ¿sí? Bueno, Sí, te escuchamos. entonces, eh, frente al libro, cuando empecé a leerlo también como tenía como muchas expectativas de cómo iba a ser el manejo del feminismo, porque ya pues he leído otros libros como por ese estilo en el sentido de la feminidad y demás. Me gustó de pronto el hecho de que, bueno, su narrador no es la parte femenina, su narrador es un hombre, entonces es la posición de ella como crea esos personajes frente a lo que ella considera que son los hombres, me imagino. Entonces el hecho de que haya tres hombres de tres posturas, digamos, diferentes, está pues ese hombre machista que es Terry, otro hombre que es Jeff, digo, bueno, Jeff es, bueno, de J, que es un hombre como más al estilo de querer entender más a la mujer, de por qué esta forma de que hace las cosas y pues el narrador que es como el intermedio de ambos, ¿no? El que analiza, el que comprende, el que no está realmente del todo ni de aquí ni de allá frente a, bueno, a que es un mundo utópico por muchas cosas y está lejano de ciertas situaciones. Y también siento que también el hecho de la maternidad en este país y no haber una individualidad total hace que uno como que diga, bueno, ¿qué tan real podría llegar a ser un sentido tan colectivo, ¿no? En una sociedad como nosotros que tenemos tantas cosas tan individuales. Otra cosa que me gustó, bueno, yo soy educadora, entonces cuando hace el proceso de la educación, pues está ahí María Montessori, entonces pues yo me puse a mirar y dije, bueno, es claro, son contemporáneas, entonces hace que el hecho de que pronto ella tome muchas cosas de María Montessori frente a lo que cree que podría ser la educación para una sociedad, que sería el ideal, ¿no? Que fuera jugando, bueno, entonces en ese capítulo como que hice muchísimas más reflexiones porque pues ese es en algo que trabajo. El final pues sí lo deja abierto a que uno diga, bueno, ¿qué pasaría? ¿Cómo le diría ella ya? ¿Cómo es los nuevos bebés que quedan, que empiezan a tener ya un hombre, una mujer, donde pues solo había yo le tomaba así, no sé si es la palabra, como una célula madre, donde una célula trae a su hija exactamente igual, ¿no? Entonces,
pues ya cuando llega un segundo progenitor, bueno, ¿cómo va a ser la crianza de ese nuevo niño cuando ya hay una figura paterna, así sea una figura paterna muy dulce, muy parecida a lo que hay allá? Ya es otro contexto de mundo, entonces sí queda como uno pensando, bueno, ¿qué va a pasar? En general es un libro fácil de leer, es un libro que tiene muchas cosas que son como agradables en el sentido de mirar siempre las comparaciones de, bueno, ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido de esta forma como nosotros llegamos a la civilización, digámoslo así, a la civilización, si no fuera tan patriarcal, si no hubiera un estado de equilibrio, si sería así como aparece ahí o no. Entonces, sí deja abierto a muchas cosas. Otras que yo sigo como que, esto ya me parece, como dicen los chicos, esto ya me suena como demasiado, como ya muy ficticio, dicen ellos, muy ficticio, o sea, ya uno dice, no, tampoco hasta allá, pero en general me agradó el libro para la época en que ella lo escribe, debió haber sido, pues, no sé, mucha difusión, no creo que haya tenido por el estilo, ¿no? De como ella, de pronto en su lugar, pero aún todavía hay muchas cosas que hay que yo digo, es así, o sea, hay ciertas circunstancias que llegan a ser todavía reales con todos esos procesos de feminicidios, porque Terry llega un momento en que, bueno, es a las buenas o es a las malas, y si no se puede, entonces voy hasta el extremo, y si no hubieran llegado ese tipo de personas que intervinieron ahí, pues la hubiera matado. Entonces, uno dice, aún después de tantos años, todavía hay ese estado de que el hombre no controla, digámoslo así, esa parte de que no todo es posesión y que hay unas reflexiones ahí. Frente a la relación del narrador, parece una relación bonita, en la parte de que somos como amigos, y sí, pero no queda muy claro también esa parte de atracción que hoy en día nosotros sí tenemos, ¿no? Entonces, yo, yo me quedé como cuestionando, bueno, realmente solo para el amor, porque bueno, él dice, tenemos formas diferentes de amar, también ahí habla. Entonces digo, solo para el amor se necesita esa parte solo fraternal, porque lo muestran muy fraternal. Y nosotros sabemos que también hay unos espacios de apasionamiento que se necesitan para ese clip afectivo que hay entre hombres y mujeres, pero en teoría me pareció como muy, muy chévere la novela, como con muchas cosas que explorar, y pues me parece una lectura interesante. Entonces esa es como mi opinión. Ay, sí, Jenny, dijiste cosas muy interesantes. Hola, Adri, ¿cómo estás? Bienvenidos. Ahora estamos comenzando con estas impresiones, por si nos quieres contar Ah, qué te pareció. muchas gracias. Y recuerda que puedes como levantar la manito y ahí vamos dando la palabra, ¿listo? Ok, Entonces, gracias. sí, sobre todo la pregunta fue como si nos imaginamos un mundo sin hombres, y pues por supuesto, ¿qué les pareció el libro? Mira, Jenica, a mí también me pareció súper interesante que el libro comenzara siendo narrado por hombres, ¿no? Eso a mí me gusta mucho porque además lo que tú mencionabas de la diferencia de las personalidades, o sea, no todos eran el típico macho que es uno de ellos, pero no todos eran así, y eso me parecía como súper interesante, ¿no? Y también en este tema de las relaciones, a mí me encantó en el sentido de que hay este choque inicial donde ellos las ven y dicen, no me gustan, porque tienen el pelo corto, ¿no? Creo que por ahí el Don Juan dice eso, ¿no? Como que si tuvieran el pelo más largo, me atraerían más, ¿no? Eh, pero entonces es una cosa de por cómo las ves, pero es que eso no es una persona, ¿no? O sea, no se pueden cosificar en ese sentido. Y cuando ya se comienzan a enamorar por cosas que tienen que ver con el intelecto, con pasar tiempo, es decir, con la personalidad, pero los dos perciben el amor de una manera diferente. A mí me gustaba mucho, sobre todo esa parte que mencionabas de la posesión, y creo que había una parte al inicio del libro donde mencionaban justo esto de no necesitan, o sea, no se sienten atacadas, o como que no hay crimen, no hay nada grave acá, entonces no necesitan a los hombres. Y yo creo que en ese sentido me parece muy liberador, tanto para hombres como para mujeres, pensar en relaciones donde no nos necesitemos.
sino que decidamos estar juntos. A mí eso me parece muy hermoso. O sea, yo no estoy con este hombre porque necesito que me pague las cuentas, porque si él no está, entonces yo no trabajo, yo no tengo nada, ¿no? Si él no está. Entonces, me parece muy valioso pensar en ese tipo de relaciones, ¿no? No es una relación de dependencia. Yo puedo vivir sin esa persona, o sea, fácilmente puedo como continuar con mi vida, pero tomo la decisión consciente y libre, yo creo que ahí es donde radica la libertad de querer pasar mi vida con esa persona o querer como que sea mi pareja, en fin, ¿no? Y eso me parece muy interesante, ¿no? Que no sea ni siquiera por el físico, y ya ni siquiera por lo que tú me puedes ofrecer como en temas de protección y de dinero, ¿no? Porque no lo necesito. Entonces, me parece una cosa muy hermosa y creo que es el cambio brusco que estamos viendo hoy en día, ¿no? Que claro, esto se dice, y yo siempre he pensado que en temas de feminismo hay que tratarlos con mucho amor a los hombres, en el sentido de que tú no puedes llegar y decir, ya, o sea, esto que les estoy diciendo, no, como, ya no te necesito, como de una manera así como súper brusca, súper agresiva, no, el sentido es que te estoy eligiendo desde la libertad de que no te necesito, o sea, yo puedo conseguir mis cosas, yo puedo comprar lo que yo necesito, yo puedo estar sola, o sea, no hay dependencia de ningún tipo, ni emocional ni económica, y aún así elijo estar contigo. Y yo siento que eso también es una descarga de responsabilidad para el hombre en el sentido de sí, yo también puedo ser vulnerable ante ti, no tengo por qué ser la persona que todo el tiempo es fuerte, no tengo por qué ser el que se sabe todas las respuestas, el que protege, el que no le da miedo nada, ¿no? O sea, en ese sentido me parece que es pensar las relaciones desde la libertad genuina, de ni siquiera tener matrimonios arreglados, ¿no? Antes por eso el amor es una cosa tan complicada en ese sentido, porque es como, no, yo estoy casada contigo porque necesito tu dinero, porque mi familia necesita tu dinero, ¿no? Y creo que es algo muy bonito de ver hoy en día que pues nos tocaría como hablarlo con más amor, en el sentido de no desecharlos, ¿no? Como no necesito a los hombres, no estoy diciendo eso, sino que claro que sí, o sea, los queremos de lado y lado, pero ellos hacia nosotros no por nuestra apariencia física, no por el placer ni siquiera que podamos despertar en ellos, sino por una cosa un poco más profunda, que es lo que siento que podemos ver en este libro, con esa relación tan bonita que terminan formando, donde ni siquiera la sexualidad está presente porque ya no la ve de la misma manera, ¿no? Y eso me parece como muy interesante para pensarnos un poco las relaciones modernas, nuevamente, no desde el egoísmo, no desde el orgullo, la altivez, no, yo puedo sola, yo no desde esa faceta, en mi opinión, sino una cosa de no te necesito, pero quiero estar contigo, ¿no? Nuevamente, como una relación libre en ese sentido, donde no, o sea, libertad, dice CD, pues tener como todas las facultades ahí para poder yo elegir a alguien, ¿no? No porque me haga falta dinero, no porque tenga miedo del mundo, no, sino porque decidí genuinamente amar a alguien, ¿no? Entonces, me parece una manera de ver las relaciones muy bonita. Gracias, Jenny. Vamos a escuchar a Aleja. Dale, Aleja, ¿cómo te fue con la lectura? Hola chicas, ¿cómo están? Hello. La verdad, chicas, qué gran elección. No conocía a la autora, no he leído a Chimamanda, así que para mí la verdad que fue toda, el libro, o sea, me encantó porque fue súper diferente esta lectura. No sé, es como una ciencia ficción feminista, no sé, una onda así. Me pareció, me empezó al principio como que, bueno, me di cuenta que el libro era antiguo. También me sorprendió ese pensamiento en esa época y me atrapó el tema este de la eugenesia. Como, bueno, ustedes saben que yo trabajo en una terapia intensiva y siempre estos temitas médicos como que, uy, ¿qué es esto? Como que, bueno, me llamó la atención. Y me hizo, digamos, como que me hizo pensar, aquí en el lugar en el que vivo, hay una colonia de menonitas o como Amish, como los Amish, así serían. Bueno, y que ellos tienen estos también de casarse entre ellos, pero bueno, obviamente no es el mismo contexto, pero ¿por qué lo relacioné? Porque en realidad ella lo que quiere es una mejoración de la raza y de eso habla en su eugenesia, pero está demostrado que no es tan así, porque de hecho estos grupos, digamos, estas comunidades,
que se casan entre ellos, también hay un tiempo en el que terminan teniendo generación con problemas genéticos. Entonces, bueno, lo relacioné por ese lado. Después también leí un poquito de la autora y la verdad que fue una persona importante en el tema del sufragio femenino y es como que toda la historia ronda en esto del empoderamiento económico de la mujer y en la supervivencia de que todo continúe así, de que continúe este grupo y esta forma de vida, pero para la independencia de la mujer y en el buen clima, o sea, sí, no hay agresión, no pasa todo esto que generalmente se relacionan cuando suceden estos grupos, pero la verdad no lo he terminado de leer, me falta poquitito para terminarla, porque la verdad que es bien pequeñito, pero chicas, súper gran elección, me ha encantado. Creo que son esas elecciones que no, es el libro que yo no hubiese elegido leer, que no me hubiese atraído leer. Es como que si lo hubiese visto, hasta por la portada misma hubiese dicho, no, no sé, pero bueno, la verdad que fue bastante interesante leerlo y me ha encantado. Ay, qué felicidad. Porque es que mira que yo tengo el mismo como debate o reflexión respecto a qué es esto. O sea, ¿qué es este libro? ¿No? Porque es que es muchas cosas. De hecho, yo quiero hacerles la siguiente pregunta para que si tienen por ahí su libro o apuntes o como que recuerdan ciertas escenas, podamos pensarnos en esos elementos de este mundo que sí que nos gustaría ver en nuestra sociedad o que les llamaron la atención. Y por supuesto, aquellos elementos que no, ¿no? Jenny decía, hay unas cosas que me parecen muy ficticias. Bueno, ¿cuáles no? O sea, como cuáles son esas cosas que definitivamente no nos gustaría ver y cuáles, pues efectivamente sí, ¿no? Porque es que eso es lo que yo siento. Yo siento que este es un libro de ideas, pero al mismo tiempo, pues no es un ensayo, porque pues sí tenemos personajes, ¿no? O sea, que hay conflicto tal, pero al mismo tiempo tampoco es que haya, pues, giro súper guau. Entonces yo por eso estaba como súper asustada de recomendar este libro, porque es que yo literalmente recuerdo cuando lo comencé, Aleja, yo no podía parar de leer y yo todo lo subrayaba, yo decía, esto está espectacular, o sea, y además es posible. Yo sé que pues parir uno misma con uno misma no, pero como que todo el contexto, o sea, a partir de que ya están las niñas, me parece una cosa, pues, digamos, muy viable en ese sentido, ¿no? Entonces a mí me gustaría saber eso, qué elementos del mundo de Tierra de Mujeres, que en inglés es Herland, ¿no? Que me parece muy hermoso ese nombre también, les gustaría ver en nuestra sociedad y cuáles no. Y mira, Aleja, que también yo, o sea, yo no conocía tampoco a Charlotte, y eso, yo no soy tan lectora de feminismo, yo creo que de lo que más leí de feminismo fue en la universidad, porque tenía una profe que era feminista, entonces obviamente la selección de obras que hacía pues eran feministas, de hecho por eso fue que leí a Chimamanda, y me leí un par de ensayos como sobre lo que era el feminismo y veíamos clases de los tipos de feminismo, es una cosa que abarca mucho, ¿no? Pero pues nunca lo he escuchado. O sea, incluso cuando se habla de referentes de que en los 80, ¿no? Y que porque el morado y, o sea, como toda la historia del feminismo, por ningún lado aparece Charlotte. Y a mí también me parece que es una mujer espectacular. De hecho, hay otro libro que, no, que creo que es un cuento que se llama El tapiz amarillo, que es el más reconocido de ella, y me han dicho que es espectacular. Entonces, yo la verdad que con muchísimas ganas de leerla y además, bueno, no sé, creo que en Argentina no llega, no estoy para las que están por acá en Colombia, estas ediciones que tiene Calixta son precisamente con esa intención de rescatar mujeres que han significado en la historia. De hecho, se llama El Grito de las Flores, como esta colección que han hecho. Eh, y pues precisamente como que traen a esas mujeres que están pues olvidadas, ¿no? Como que se dejaron de publicar y ellos han hecho estas ediciones. Yo tengo por ahí otra que se llama Ave sin nido o algo así, que es como de una peruana o de una chilena, no estoy segura. Entonces la verdad yo quedé como fascinada con este tipo, ¿no? De selección. Sí, me costó mucho encontrar, la conseguí en Kindle, no lo conseguí en físico, y así que bueno, fue una lectura, digamos, electrónica, pero bueno, no, sumamente atrapante, pero me hubiese gustado encontrar el libro, pero Claro. de verdad en Argentina no lo conseguí. Es que ya no se Pero bueno, publica más. O sea, no, y no entiendo por qué, sí me pareció muy bueno. O sea, en serio, es de esas joyas que yo digo, no veo por ningún lado, jamás había visto en que lo leyera, y a mí me parece una joya, o sea, como, ¿por qué no? ¿Qué significó ahí? O no sé, como que sí hace falta que la sigan como imprimiendo, pero bueno,
Me alegra mucho que al menos aquí la hayamos podido leer también, ¿no? Adri, ¿querías decir algo o ya no, o más tarde? Y pues mi impresión del libro y algo similar me sorprendió y no es un libro que yo hubiera escogido tampoco. Em, lo que más me sorprendió pues que haya sido escrito en 1915, como dice pues, en los datos del libro, y pues es saber que en esa época la crítica que esta mujer hace es muy poderosa frente a todas esas estructuras que en esa época pues eran mucho más fuertes y que puede hoy estar vigente también hoy en nuestros días, ¿no? Entiendo también que esto es una secuencia de cuentos que ella presentaba y que siguen otros, hay otro libro que le sigue, no sé si han hablado de eso, que era la vida de esta pareja, de los que se ¿Sí van, existe? Jeff. ¿Ah? ¿Sí existe la vida de ellos? Sí, encontré ¡Wow! eso, me puse a averiguar, encontré eso, entonces lo que le sigue es en la otra parte del libro, que es como una trilogía o son varios, como varias entregas que ella hacía, ¡Wow! era la vida de Jeff y de, ¿cuáles son los que se van? De Elador y Ajá. el que es como la personalidad más como media, que no es ni tan machista ni tan idealista, el que es el que narra. Ujú. Entonces ellos se van y ella descubre el mundo real y pues Increíble. causa una conmoción entre ellos y pues es la prueba de si su amor es verdadero o no. Creo que ese sí es más difícil de conseguir todavía. Y cómo se llama? ¿Tienes el nombre? No, no, yo sé, cuando me puse a averiguar que de esta autora, entonces decía que era una trilogía, creo que incluso fue en ChatGPT que encontré eso. Que era una secuencia, que después de este libro venía ese otro libro, que es como la Wow. continuación de O este. sea, mira que a mí me quedó faltando eso, o sea, yo dije, yo quiero saber Sí, ella queda como cómo, inconcluso. Mm, claro, sí. Y características que me gustaron de, pues, de lo que hace ellos más énfasis, pues, la educación, la religión, que pues también le dedica un capítulo a lo que, a cómo ellos sienten la religión. Y de pronto el tema de la maternidad, pues sí, lo ven como algo supremamente sagrado, pero también me parece duro la separación de las mamás, pero al final como que dentro de eso mismo ellos están como como que lo aceptan y eso hace que la educación sea básica y sea como lo más importante y por eso todas son como que ellos decían también tan racionales en todo lo que hacen, pero como tan respetuosas también los unos con los otros, las unas con las otras, ¿no? Y pues sí, esa parte que nombraba también Alejandra de la eugenesia, pues hay ciertos límites éticos que también uno lo ponen a pensar hasta dónde pues debería ese tratar de que todo se vaya depurando hacia lo mejor. Entonces ahí, em, eh, pues en el libro se toca muy bien, pero pues lo deja uno pensando, entonces le abre como esas dudas, esas inquietudes y me pareció y al final, cuando ella dice que escribir y ser mujer es un acto revolucionario, ¿no? Esa parte, pues, creo que muy, muy similar como lo de, no sé si es la misma época de Virginia Woolf, ¿no? Nada que creo que ver. ya es antes, Ella está antes de Virginia Woolf. Ah, ok. yo Porque es creo algo que similar, sí, de la independencia femenina. sí, no, está increíble. Adri. Mira que eso de la maternidad también fue como una cosa que a mí me chocó mucho, pero me encantó. Porque bueno, yo no soy mamá, seguramente las que son mamás pues dirán, yo jamás entregaría a mi hijita para que alguien más la críe, ¿no? Pero en este sentido, o sea, me gustaba mucho la explicación del instinto maternal, o sea, como de que hay mujeres que son mejores para criar, o sea, que tienen más habilidades para enseñar, para guiar, y a la larga esta frase de los hijos no son de uno, son prestados, creo que se aplica acá desde el inicio. O sea, son prestados desde el, o sea, tú lo que estás haciendo es una labor social y la maternidad sí es eso. O sea, yo creo que un poco cuando tú tienes un hijo, tu intención y como el objetivo inicial y como que uno no se le puede perder de la cabeza es crear un buen ser humano para la sociedad, para que no sea una lacra, como decimos acá en Colombia, ¿no? Como pues una persona que vaya a terminar dañando más la sociedad. Creo que un poco el objetivo de ser padre y de ser madre es crear un ser humano que sea
no productivo en el sentido de que de plata, sino que sea buen ser humano, o sea, que tenga buenos valores, que sea buena persona. Entonces, a mí, pues, por un lado, me parecía muy interesante que vieran esto desde el inicio, ¿no? Como desde el nacimiento estamos formándolos o formándolas para, pues, ser estas buenas personas, ¿no? Que igual la educación, es lo que mencionaban de Montessori, ¿no? O sea, como una cosa de juegos y estamos creando juegos para ellos, que me parecía increíble, y todo esto, ¿no? Que es duro, o sea, como de asimilar, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que si hay tantas mujeres que no tienen instinto maternal, yo sí creo que es mentira o es una construcción social, no sé, pensar que todas las mujeres nacieron para, o sea, para ser mamás. A mí me parece que hay mujeres que definitivamente no, o sea, que no tienen, que no es una cosa que les nace, que no sé, o sea, por diferentes factores, sin entrar a juzgar si eso está bien o mal, a mí me parece que el instinto maternal no es algo que viene con uno. O sea, hay gente que se le facilita mucho más ser mamá que a otras. Y que unas que quieren y otras que no. Entonces creo que en ese sentido me parece muy valioso esto de pensar, bueno, tú estás dando un hijo a la sociedad, pero tal vez tú no seas la más adecuada. Y eso suena horrible, ¿no? Porque es como, pero es que es mi hija. Pero sí es verdad, hay mamás que no son las más adecuadas para criar, ¿no? Pero también el apoyo que no estás sola, sino que hay una comunidad que te respalda. Entonces, esas grandes crisis, eso, todas esas depresiones, todo eso, hay toda una gente que va a estar ahí apoyando. Entonces, eso es mucho más, sé, más, pues esa comunidad hace que las cosas sean más llevaderas y que las cosas salgan mejor. Exacto, totalmente, totalmente, sí. Es muy interesante, o sea, a mí me parecía como cada idea que mostraban, de hecho, yo tengo por acá señaladas algunas cositas, ya, por ejemplo, me llamó mucho la atención el tema de las mascotas. No sé si se acuerdan, bueno, mencionan los animales en dos ocasiones. La primera como de sus primeros contactos, que es cuando ellos cuentan que le quitamos la leche a las vacas. Y ellas se indignan terriblemente porque es como, pero esa leche es para los becerros. Científicamente eso ya ha salido, que efectivamente la mayoría de seres humanos somos intolerantes a la lactosa, Aleja no me deja mentir, pero pues hemos tomado la leche de la vaca, ¿no? Cuando en realidad no es para consumo humano, es para consumo de los becerritos. Entonces, como que ese primer encuentro de que ustedes le están robando la leche a la vaca, bueno, ahí ya pues entran otros debates, ¿no? De ser vegetariano, de no ser vegetariano, de consumir carne, no, en fin, que bueno, por ese lado no me voy a meter, pero como que menciona el tema de los animales, ¿no? Y cuando habla de las mascotas, oigan, voy a leerlo y después les digo lo que pienso porque es que me parece increíble. Dice, yo lo tengo en la página 75 por si ustedes tienen el libro físico, y dice, tú sabes que por regla general a los hombres nos gustan más los perros que a las mujeres. Debido al gran cariño que los hombres les tienen, mantienen a los perros encerrados o atados. ¿Pero por qué? Preguntó bruscamente Somel. Nosotras encerramos a los gatos machos porque no queremos que sean padres con demasiada frecuencia, pero no los atamos, sino que disponen de un espacio amplio para moverse y correr. Un perro valioso puede ser robado si se lo deja suelto, aclaré. Les ponemos collares con el nombre del amo por si se pierden. Además, suelen pelear. Un perro grande podría matar con facilidad a un perro de mucho valor. Ya comprendo, dijo ella. Se pelean entre sí y esto ocurre a menudo. Reconocimos que así era. ¿Los tienen encerrados o atados? Volvió a hacer una pausa para preguntar. ¿Al perro no le gusta correr? ¿No es natural en él correr a grandes velocidades? A mí me resulta muy ridículo el espectáculo de un hombre o una mujer sacando a pasear un perro atado de una correa. Les inculcan los hábitos de limpieza que nosotros les inculcamos a los gatos, en fin, ahí siguen como hablando, ¿no? Oigan, a mí esto me encantó porque hoy en día sí estamos viendo pues algo muy similar, ¿no? Con el tema de las mascotas, y es que ya algunas, no sé ustedes cómo vean este tema, si quieren hablemos de esto, de ustedes qué piensan, pero varias como que se han humanizado, ¿no? Entonces yo tenía personas así que no sé si ustedes son algunas de esas personas que llevan a los perritos en coche, ¿no? Que les ponen como zapatos para que no se ensucien las patas, en fin. Y me parecía súper interesante esta parte de esto de pensar, o sea, la razón por la que me gusta o lo quiero tanto, lo aprecio tanto, que además él lo menciona con un valor económico, porque hay perros que cuestan mucho,
eso es otro gran tema, ¿no? De no comprar perros, pero bueno. Y como que esto de la raza, o sea, porque es muy valioso para mí, lo tengo encerrado, ¿no? Y este asombro de ella de decir, pero no les gusta correr, o sea, ¿por qué tienes a un perro encerrado, ¿no? Me pareció súper valioso, o sea, esto de también quitarles en cierto sentido a los animales su naturaleza. Tengo un caso y recordaba mucho como un ejemplo de un gatico que llegó al conjunto de mis papás pidiendo comida. Y pues los gatos divinos, ¿no? Todo el mundo, ay, sí, entonces toda la gente que tenía gatos le daba como de la comida de sus gatos a este gatico callejero, digamos, que llegó. Oigan, este gato ahorita es obeso, o sea, es gordísimo. Entonces yo decía, qué pesar, o sea, qué pesar porque en este afán de amor, ¿no? Lo que hicieron todas estas personas fue uno, quitarle su instinto, que es cazar, o sea, que es buscar su alimento, y lo engordaron terriblemente. O sea, desde un rato si ya no se mueve, solamente se mueve para que le sigan dando comida. Entonces, es eso, ¿no? Como que a veces en este afán de sobreproteger, en este afán como de que te quiero, me importas, terminamos como ahogando el instinto que tienen también los animales. No sé si alguna quiere hacer algún comentario respecto a eso, si conocen casos, si ustedes mismas son de las que humanizan también a los animales, pero me parece como un tema muy interesante, o sea, desde verlo desde esa mirada, ¿no? Como, si yo, sí, o sea, si salimos con los perros con correa porque se me pierde, ¿no? Y esto de estas mujeres diciendo, pero es que ellos no corren, no sé, me pareció súper interesante. Vamos a escuchar a Jenny, dale Jenny. Bueno, frente a esa situación, yo cuando leí el texto, yo lo miraba, era porque, no sé, que los perros son mucho más competitivos. Entonces, por eso los asociaban más a los hombres de competir. Y sin embargo, no es así porque los perros son mucho más, se supone que más, como yo lo siento como más hogareños, como más de estar, de estar ahí. Y los gatos siempre se han dicho que son más independientes, que son menos necesario tener ciertos cuidados, el solo hecho que pues tú puedas tener el arenero y ellos van, cubren y tú después recoges, no necesariamente tienes que sacarlos ahí. Entonces yo por eso pensaba que había ella elegido el gato como la mascota que se tenía sobre las mujeres, por ese grado de que ella buscaba de independencia, de que bueno, que también podían mirar también el control de la natalidad, que algo también que me sorprendió en el texto, tanto para los animales como para ellas mismas. Hasta en una época que me imagino que no había la pastilla anticonceptiva, pienso yo, porque no tengo mucha relación con el tema, pero yo decía, mire, desde ese tiempo sí hay un manejo del control de la natalidad, igual de los animales domésticos, de, bueno, si somos tantos, ¿dónde vamos a meter las vacas? O sea, yo no lo veía, bueno, de pronto sí, vegetariano, todo eso, pero sí, claro, en un país tan pequeño y si las llenas de otros tipos de animales, pues va a ser un poco como complejo. Frente a la humanización o no de los animalitos, yo tengo 2 gatos, no tengo hijos, ¿no? Entonces, pero vivo con mi esposo y tenemos gaticos. Entonces todo el mundo, ay, no, es que ahora están reemplazando los hijos por animales, a los que no tenemos hijos, pues digo, no, yo sé que mi gata es mi gata, no, pues yo le digo, mi gata, mi hija, pero no es, no, nunca va a ser realmente 100% mi hija. Tanto que yo mucha gente le digo, por ejemplo, nosotros vivimos en un lugar donde hay campo, donde tenemos un solar inmenso, entonces mis gatos salen, entran, se mueven, y le digo, entonces hay veces, ay, no, pero, digamos, se ensucian. Digo, pero es que esta es una naturaleza, son gatos. O sea, pues ellos van a querer salir, montarse encima de los árboles, yo tengo que estar pendiente para bajarlos, pero sí es cierto que en ciertas situaciones sí hay hoy en día hay una mayor como situación de humanizar a los animales como si fueran, no sé, personitas. Y pues yo, lejos de eso, pues mi gata cuando quiere se come, no sé, una mosca. Y yo pues, ay, no le puedo decir sucia, no, porque pues porque ella es una gata y le gusta comer moscas. Entonces, sí pienso que en eso sí hemos como empezado ya, como todo, ¿no? Que hay que cuidarlo. Yo, por ejemplo, trato de todo lo que me dicen que para el riñón, que no sé qué, de llevarlo al veterinario, de ponerle sus vacunas, cueste lo que me cueste, de tener comida premium, de hacerle otras comidas.
porque sí, efectivamente, si yo tengo una responsabilidad con el animalito, tengo que tenerlo en mejores condiciones, pero de ahí a que yo intente que y ahí volvemos al sentido del libro, que esa parte maternal, que yo tenga la supla con animales como pensando que como no tengo hijos, entonces esos son mis hijos, pues en mí no ha surgido, ¿no? Creería yo que pues cuando se pierde el gato, que volvemos al cuento de los machos, la gatica siempre trata de quedarse con nosotros, no sé si son todos los gatos, pero ese gato se nos pierde como vamos por todas las casas buscándolo, pues entonces yo sí veo que pues a mí me afecta en el sentido de que, jue madre, se me perdió el gato y me siento mal, pero pues no sé si en el momento en que ellos partan ya de esta parte, de esta tierra que tanto me afecte, no sabría decir porque pues hace muchos años no tenía mascota. Pues eso es como frente a los animales. Ay, sí, Jenny, oye, qué interesante, mira que yo no lo había visto por ese lado, ¿no? Como de relacionar más a los hombres con los perros y a las mujeres con los gaticos, ¿no? Pero sí es cierto, yo la verdad es que eh, cuando era chiquita les voy a contar un trauma de mi infancia. Nosotros teníamos un perrito toda la vida, como que hemos adoptado y así mis papás siempre han sido como vamos a una fundación y adoptamos a un perrito y teníamos a una perrita que yo amaba y ella me amaba a mí. Y yo tenía como que por ahí unos 8 o 9 años y la perrita se perdió. Y yo creo que desde ahí yo cerré mi corazón para todos los animales porque eso dolió mucho. O sea, cuando mis papás me contaron, ¿no? Como no, Natacha se llamaba la perrita, se perdió, yo casi me muero, o sea, casi me desmayo, pues jamás he perdido a nadie en mi vida. Entonces, o sea, no se me ha muerto ningún familiar cercano ni nada, entonces ha sido como lo más cercano a la falta, ¿no? De alguien muy importante para mí, que bueno, era un animalito. Y yo creo que desde ahí yo he tenido más mascotas que quiero, tal, sí, pero no ha sido como una cosa así de te amo, ¿no? O sea, como de amar pues a una mascota y realmente reflexionando conmigo misma, ¿no? Haciéndome psicoanálisis, yo pienso que fue por eso, ¿no? Como desde ese momento yo dije, ya no le voy a volver a abrir mi corazón a ningún animal. O sea, esto duele mucho porque además ellos se van a morir antes que uno, o sea, eso siempre va a ser así, ¿no? Como que ellos no van a vivir pues todos los años que uno vive. Entonces, eso duele bastante. Entonces, como que yo ahí lo cerré, pero entonces al mismo tiempo yo sí, a mí me parece raro, chicas. O sea, yo sé que esto puede ser como impopular y sé que este libro es muy impopular en eso, porque es que muestra muchas cosas, o sea, temas duros, difíciles, ¿no? Que es como que cada uno haga lo que quiera, por supuesto, pero pues acá estamos para criticar lo que dice el libro, entonces voy a criticar lo que dice el libro, pero a mí sí me parece muy extraño ver coches con perros, o sea, ahí donde yo digo, como es que ellos tienen 4 patas, antes tienen mucho con qué caminar, porque los pones en un coche, o sea, genuinamente no entiendo. Sé que cuando se van de viaje o así, obviamente es como llevarlos en una maletica, etcétera, son otros contextos, pero sí siento que se han cruzado límites eh, extraños, o sea, esto de que yo he visto como rutas escolares donde cada perrito va en un puesto, me parece rarísimo. Eh, no sé, tantas cosas que en serio es ahí donde uno dice, como que se han trasladado muchas cosas de los niños a los animales, que me parece raro. O sea, a la larga ellos pues son animales. Entonces, como que sí, uno los puede amar mucho, los puede querer mucho, pero sí siento que hay como límites ahí entre nuestro trato también con ellos, no solamente por nosotros, sino por ellos. O sea, este ejemplo que yo les ponía del gatico que ahora es obeso, pierden su instinto, o sea, siento que también en este afán de maternar, de cuidar, de proteger, de que mi perrijo va al colegio no, y de todo, y lo tengo súper cuidado, y va al spa y todo el tema, como que donde está él como ser, ¿no? Y lo que él es. Entonces sí siento que, bueno, eso está muy interesante. Voy a pasar a otro ejemplo que también me pareció muy interesante, que de hecho cuando yo leí esta parte se lo mandé a una amiga psicóloga, porque yo dije, esto está espectacular. Aquí están hablando como de que de los estudios del conocimiento, que son personas que, o las mujeres de esta tierra de mujeres, todo el tiempo están aprendiendo, ¿no? O sea, como que es una cosa muy importante para ellas. Y en algún momento dice, tenemos una ciencia botánica y una química, y otras rudimentarias pero interesantes. Y nuestra historia
con toda la psicología acumulada en ella. ¿Unen la psicología con la historia y no con la vida personal?, le pregunta uno de los hombres. Y ella dice, desde luego, es nuestra, forma parte de nosotras y sus procesos ocurren entre nosotras. Va cambiando a medida que se suceden y progresan las generaciones. Realizamos un lento y meticuloso trabajo procurando que nuestro pueblo se desarrolle según estas líneas. Es una tarea gloriosa y espléndida. Ver cómo nacen miles de bebés con mentes más claras y fuertes, con temperamentos más dulces y con mayores capacidades. ¿No ocurre lo mismo en su país? Yo ignoré la pregunta, me acordé de quienes aseguran con pesimismo que la humanidad no ha progresado nada desde la época de los salvajes y que la única diferencia es que estamos mejor informados. Una afirmación que nunca he apoyado. Entonces, básicamente, bueno, como yo la entendí, porque ahorita con lo que decía Jenny de esa frase, siento que también interpreté las cosas como a mi manera, obviamente, pero me parecía muy interesante esto de pensar la psicología de manera social. Hoy en día está muy de moda esta frase, que me parece fantástico que esté de moda la terapia, ¿no? Pero es como, ve a terapia, ¿no? O sea, ve y hablas con un psicólogo, ve y hablas con un profesional, soluciona tus asuntos, ¿no? Todo esto. Pero es verdad que hay ciertas líneas de la psicología, porque entiendo, yo no sé mucho de esto, ¿no? Pero entiendo que hay diferentes maneras de abordar una consulta psicológica a través del psicoanálisis, a través de una cosa que se llama como psicoconductual, ¿no? Que es ver cómo las conductas más allá que las razones, en fin, o sea, como que hay diferentes ramas dentro de la psicología, ¿no? Y la manera en la que tú puedes abordar, digamos, traumas de tu vida. Pero jamás había visto una psicología pensada desde la sociedad, ¿no? O sea, una cosa social, para que los que vengan sean mejores, ¿no? O sea, no es una cosa de cuáles son tus, o sea, como problemas individuales, que creo que es algo que pues radica a lo largo de todo el libro, ¿no? Y es que está este sentido de comunidad, como decía Adri, pero también se trata de anclar la psicología a la historia, que es apenas obvio, ¿no? O sea, pensar en las guerras y en cómo las personas que resultaron de las guerras están, ¿no? O sea, sí hay una conexión con los hechos históricos que terminan afectando la mente, ¿no? Y cuando eso se soluciona y se entiende que es por eso, pues seguramente sí pueden llegar personas que tengan más capacidades. Ahora, esta parte de donde ya dicen que han llegado como personas mejores, ¿no? O sea, que nacen bebés que son más, o sea, que tienen un temperamento más sobrio, en fin, ¿qué piensan ustedes de eso? O sea, sí, porque yo que sí creo que si uno soluciona sus cosas y, por ejemplo, tiene hijos, pues uno intenta, ¿no? Como trasladarles eso, pero no creen que igual cada ser humano venga como con, o sea, o se vaya a traumar de alguna manera, ¿no? O sea, como que no es que no se lleguen como a la vida perfecta también, ¿no? Creo que ahí pues está como este balance también. Y al mismo tiempo me parece muy interesante lo que él afirma de nosotros no hemos cambiado nada como sociedad, y creo que eso es algo, una frase que repetimos en todos nuestros clubes de lectura cuando hablamos de ficción histórica, o sea, de ese tipo de libros históricos, que es como estamos leyendo Roma antes de Cristo y seguimos siendo igual en pleno 2025, ¿no? ¿Ustedes sí creen que hay una, digamos, inferencia o que sí se relaciona el hecho de que nosotros podamos trabajar en nuestra mente con que si existan seres humanos o generaciones que vayan siendo mejores cada vez? No sé, por ejemplo, Jenny, que está en colegios, que se supone que hoy en día se está intentando, ¿no? Como una crianza más respetuosa, ¿no? Como no evitar los golpes, en fin. ¿Eso sí ayuda como a que podamos evolucionar en algo? ¿O ustedes creen que ya, ya como seres humanos no hay mucho que hacer? No sé, ¿qué piensan? Si tienen algún pensamiento respecto a esta frase, a este fragmento. Se me acabó el copo. Dale, Jenny. Bueno, cuando, ¿te acuerdas que hablábamos que yo había dicho que hay cosas como muy ficti? Una de esas que a mí me cuesta mucho es esa como que, bueno, de pronto Alejandra sí sabe más que yo de eso, pero de eso de ir construyendo como genéticamente algo. O sea, eso me parece a mí, me cuesta en mi mente tenerlo de pronto con las plantas, con los animales, sí, pues hay mucho, pero que tú puedas ir como moldeando genéticamente al ser humano para llegar a esa perfección, me cuesta. O sea, entender
que bueno, entonces ya esta parte la vamos a suprimir porque porque estamos creando seres demasiado agresivos o estamos creando situaciones donde pues ya para el país, que es ese sentido de comunidad, no se da. Entonces, esa es la parte que yo digo, bueno, tan allá llegaremos, o sea, llegaremos de verdad a como esos superhombres y en este caso esas supermujeres que no sé, genéticamente, me imagino, los genes que nos sirven los vamos desechando y vamos organizando un nuevo estilo de ser. Entonces, por ese lado me cuestiono. Frente a los cambios de la sociedad en cuanto a si hemos cambiado o no hemos cambiado, yo siempre digo que uno de una generación a otra dice, en mis tiempos todo era, porque realmente hay unos tiempos diferentes, muy diferentes en muchas cosas. Yo sería la mamá de chicos más o menos entre 16 y, no sé, y 20 años, podríamos decir, que son los chicos que yo a veces tengo en los mismos colegios, y frente a cómo un padre habla hoy en día, es muy diferente a cómo mi papá habla. Y hay veces yo escucho a mi papá y yo digo, mi papi lo que dice, pero es su forma de ver el mundo desde su generación, ¿no? Desde su forma de hacer el concepto de vida. Hay cosas que definitivamente, por ejemplo, para los chicos hoy en día es más frente a, digamos, la masculinidad. Siento que sí se han logrado cosas sobre esa parte de masculinidad más respetuosa, o sea, no sé si respetuosa, hay un término como una masculinidad donde empiezan a ver las cosas también diferentes sobre su rol de género, también sobre el que otras personas tengan diversas orientaciones sexuales, también son como más amplios para ver ese tipo de cosas y lo vamos a comparar con mi papi, a mis sobrinos. Estuve viviendo casi toda la vida con mis sobrinos, hace 5 años no, pero viven a la vuelta, aquí está uno. Entonces tú oyes el discurso de ellos y sí es una masculinidad diferente y me alegra, como hay otras cosas que definitivamente pues no. También las chicas, ¿no? Ese empoderamiento y yo veía cómo ella quiere en el libro resaltar mucho la ciencia, ¿no? Que la parte de la ciencia, porque es que la ciencia como tal ahora se ve más, hay muchas más mujeres, pero hubo un tiempo en que la ciencia pareciese que era exclusivamente carreras muy masculinas y para las mujeres teníamos otro tipo de carreras que eran de otro perfil más humanístico, digámoslo de esa manera, por el mismo rol de que, bueno, entonces yo sí creo que sí hay unas ciertas diferencias frente a lo que está ocurriendo sobre esos roles que van cambiando, ¿no? Qué es ser femenino y qué es ser masculino y en ese ambiente, bueno, cómo me percibo yo con los otros, cómo me ven los otros. Hay cosas que no, definitivamente, por ejemplo, cuando hablábamos de lo de los feminicidios, de lo de la posesión, yo en el libro, en la universidad, había un libro que decía que si, lo que tú decías al principio, que si realmente había una maternidad, no me acuerdo el libro cómo se llama, nos lo hicieron también leer y también había una, creo que es de Walter Rizzo que decía de la masculinidad, si realmente cómo se desarrollan los procesos masculinos, por cómo se sienten ellos. Yo no tengo niñas o sea, en mi núcleo familiar primario no hay mujeres de sobrinas. Entonces lo que hay son dos chicos y yo hoy en día los veo y digo, bueno, ha cambiado como mucho el pensamiento de ellos frente a cómo se relacionan con las chicas, qué es ser respetuoso, ¿no? De cómo es hablarle, qué es caballerosidad. Entonces uno plantea, bueno, si será como lo más adecuado, porque yo hay veces que son tan pares que a uno eso no le enseñaron de que, ay, usted respete a la niña, ¿cómo le eso, no? Eso, que cómo le va a decir eso. Entonces son muchas cosas que sí entro a revisar y que muy seguramente cosas que yo estoy abierta a conocer en el mundo, hay otras que todavía me van a costar más, como al pobre Terry en el libro, me van a costar entender qué es femenino para, para esta generación y qué es masculino. Y para mí hasta dónde entra lo femenino y hasta dónde entra lo masculino, ¿no? Es como mi opinión del asunto, no sé. Mira que le pregunté a ChatGPT si es posible que si mejoramos nuestra salud mental genéticamente cambie algo. Y respondió que no directamente en el sentido de cambiar nuestros genes de forma permanente, pero que sí influye en cómo se expresan
y esto se estudia a través de un campo llamado epigenética. Y dice que la epigenética no cambia el ADN como tal, pero modifica la forma en que los genes se activan o se desactivan según el entorno, las emociones, la alimentación, el estrés, etc. Entonces dice, por ejemplo, una persona con predisposición genética a la ansiedad podría nunca desarrollarla si vive en un ambiente estable y con un buen manejo emocional. Por el contrario, una vida bajo estrés extremo puede activar esa predisposición. Entonces, en términos epigenéticos, sí es verdad que mejorando la salud mental puede haber efectos genéticos, ¿no? Y dice, estos cambios pueden transmitirse a futuras generaciones. Estudios con animales y humanos han mostrado que el estrés crónico o la resiliencia emocional pueden dejar marcas epigenéticas que afectan a los descendientes. Por ejemplo, madres que vivieron traumas severos durante el embarazo, como guerras o hambrunas, han tenido hijos con mayores niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Por otro lado, prácticas de apego seguro y bienestar emocional también dejan huellas positivas en el desarrollo del niño y su genética funcional. Entonces, no podemos editar nuestros genes con salud mental, pero sí podemos influir en cómo se expresan y en cómo eso impacta a las próximas generaciones. Trabajar en la salud mental no solo transforma la vida presente, sino que puede literalmente sembrar bienestar en nuestro linaje. Oigan, qué interesante. Así se puede. Es una cosa muy impresionante de la vida, ¿no? Que yo sé que suena súper conspiranoico, ¿no? Como esto de crear humanos más perfectos. Pero socialmente, pues es algo que sí ocurre, ¿no? Con esto de romper cositas que de pronto no estaban tan correctas, ¿no? De poder transitar los traumas de uno para no pasárselos a los de los demás, ¿no? Qué chévere eso, gracias Jenny, muy interesante. Yo por aquí tenía bueno, que esto pues es como muy relacionado a la crianza respetuosa. Dice, es cierto que nunca castigan ni a las niñas ni a las delincuentes por las leves faltas que cometan. Ustedes castigan, le contestan a las mujeres, ustedes castigan a las personas porque se han roto una pierna o porque tienen fiebre. Tenemos remedios preventivos y curas. A veces es necesario mandar al enfermo a la cama, pero no como castigo, sino como parte del tratamiento, explicó. Después, analizando con mayor detalle mi punto de vista, añadió, en nuestra noción de maternidad humana reconocemos la existencia de una fuerza ilimitada, muy grande y tierna, que nos eleva, dotada de una gran paciencia, mucha sabiduría y gran sutileza de delicados métodos. Dios, nuestra idea de Dios, tiene para nosotras todas esas cualidades y más. Nuestras madres nunca se enfadan con nosotras, porque habría de enfadarse Dios. Y bueno, ahí ya habla de que sí ve a Dios como una persona, en fin. Pero me parece muy interesante esto porque pensaba mucho, por ejemplo, en el sistema penitenciario y en cómo, por ejemplo, acá en Colombia pasó esto de la influencer de Colombia, ¿no? Y salió unos videos donde ella estaba exigiendo mejor comida, entonces yo leía los comentarios y las personas dicen como así, o sea, la gente privada de la libertad va a comer mejor que las personas de afuera, ¿no? Y claro, estamos ante una sociedad tan desigual que es difícil, ¿no? O sea, como entrar, digamos, a querer aplicar esto que dice el libro, que además es una sociedad más pequeñita, ¿no? O sea, todo está mucho más controlado. Pero es verdad que nuestro sistema penitenciario para nada está pensado en curar a la gente, o sea, en ayudar a las personas que cometieron errores, sino está pensado en castigar, ¿no? Y entre más mejor, o sea, duerman en el piso, no coman, o sea, tratos también muy inhumanos en ese sentido, ¿no? Y ahí es donde me parece muy linda esta manera, digamos, de verlo, y es así como ocurre algo físicamente, para que tú cometas un delito o para que ocurra, o sea, para que hagas algo, atentes contra la vida de alguien, también hay algo ocurriendo acá que está mal, que estás enfermo acá en cierto sentido, y no con una enfermedad de, es un enfermo, es un monstruo, sino literalmente hay una enfermedad acá. ¿Cómo vamos a hacer para curar eso? O sea, para hacer que esa persona pues sea como un mejor ser humano, justamente. Y para nada, yo creo que eso es de las cosas que me encantaría ver en nuestro mundo. Para nada tenemos estos sistemas, ¿no? Donde ayudemos a las personas que, o sea, antes, ¿no? Ella hablaba de cosas preventivas, eh, porque si nos damos cuenta, no sé, un ladrón comienza robando comida, no sé, no son todos los casos y por supuesto hay gente mala y en fin, pero podemos pensar que muchos de los delitos también vienen de la desigualdad social, del hambre, de la falta de oportunidades, o sea, de cosas mucho más sistemáticas que solamente es malo y ya, ¿no? Y hizo algo y ya.
que es malo, si es así, vemos la maldad como una enfermedad, como algo que podemos trabajar, que podemos mejorar, pues sería una cosa maravillosa, o sea, justo una utopía. Y ya quiero cerrar como mi tanda de frases, así que me gustaron mucho, que seleccioné algunas porque me gustó todo el libro, pero acá hay una frase que dice, amar a esas mujeres significaba elevar la mirada hacia arriba, muy arriba, y no bajarla. No eran mascotas domésticas, no eran criadas, no eran timoratas, inexpertas ni débiles. Eh, Me parece muy hermoso, ¿no? Como, o sea, como ver esta conclusión un poco que terminan sacando estos personajes de ellas no son, o sea, no son estas típicas o la idea además en la cabeza que tenían ellos de cómo debía ser una mujer, ¿no? Y qué bonito que se comienza a desarrollar esto que tú decías, Jenny, con tus sobrinos, ¿no? De ya vemos unas relaciones un poco más igualitarias y por lo tanto más justas también. Pero bueno, pasando, digamos, como a otro tema, yo quería preguntarles cómo vieron la evolución de los tres hombres que visitan a esta tierra de mujeres. ¿Ustedes se identificaron con alguno de los puntos de vista de ellos? ¿Cuál les gustó más? ¿Cómo fue, digamos, leer estos diferentes puntos de vista de ellos? ¿Cómo los vieron? Yo creo que yo me quedo, o sea, me gustó mucho, digamos, el más como sobrio, o sea, en el sentido de que no era ni tan idealista, porque el otro sí se tragó de una vez, aunque la verdad, yo creo que sería ese, o sea, quisiera ser el que estudia las cosas, el que está como mucho más analizando, teniendo las conversaciones, pero este man llegó allá y dijo, esto es el paraíso, o sea, a él sí le encantó todo y lo disfrutó mucho, ¿no? No sé a ustedes cuáles de estos tres hombres les gustó más. ¿Quién se anima a contarlo? Dale, Jenny, adelante. Pues no sé, en el mundo real que, o sea, yo digo en el mundo real en el sentido de, pues hay varias características de ciertas, de los hombres que son necesarios. Por eso yo te decía que aunque el último pareciese el más ajustado al contexto que ellas necesitan, no sé si para mí fuera el tipo de hombre que tendría como compañero sentimental. Por ejemplo, yo me hacía esa pregunta, porque uno necesita también, hay veces yo no puedo hablar de un hombre ni pensar, porque no tengo ¿cómo decirlo? No tengo esa mente de hombre. Por lo tanto, siempre mi perspectiva va a salir del resultado de ser mujer dentro de una mujer heterosexual también. Entonces, dentro de una sociedad que me han plantado ciertos grados de lo que es ser mujer y lo que no, y bueno, y en este contexto de este país. No sé si ese tipo de hombre realmente se ajustara 100% a lo que uno como mujer espera. Tampoco pues el otro extremo porque ese es el que más vemos en muchas cosas, el típico de que es así, y no sé, hubo por ahí un video de una señora que pelea con el esposo y otra se mete, la típica, y entonces lo graba porque el señor súper grosero con la señora y con la otra, entonces esa persona violenta, pienso que no, que hay hombres que no siempre hay que mirarlo como el violento, el irritado, el que es a su modo. Lo ideal sería el de la mitad, ¿no? Una persona consciente que se dialogara, que pudiera uno negociar ciertas cosas y que tuviera también la personalidad de decir, no, no me gusta lo que tú estás diciendo o no voy a hacer. Entonces, pienso que esa parte de hombre, a ellos también les cuesta en esta sociedad muchas cosas porque se espera mucho de ellos. Por ejemplo, hablábamos con mi hermana y mi sobrino y decíamos, bueno, mi hermana tenía un dilema de la típica de pagar el 50-50 o que nos invite. Entonces, nosotras, digo mi generación de los 40 para arriba, estábamos acostumbrados de que el hombre hacía la invitación y pagaba y después en el camino nosotros vamos como mirando, yo pago unas cosas, tú pagas otras. Sí. Pero, por ejemplo, en la generación de ahorita decía otra compañera, bueno, ¿se le gustaría que todas las veces sus hijos tuvieran que pagar? Que fuera como, no puedo salir porque no pago mi 50%, o no soy un hombre de valor porque no tengo no sé, la economía para darle a esta persona.
Entonces creo que eso sí se ha venido también replanteando de qué es ser masculino y qué es ser femenino y qué tipo de hombre sería el más adecuado para esta sociedad, ¿no? Entonces, ese era como mi. Ay, sí, tantas cuestiones que yo siento que a la larga, o sea, es muy interesante conversarlas. O sea, a mí me parece como esto que les decía al inicio que estoy totalmente de acuerdo contigo, Jenny, de la crisis que también está pasando la masculinidad, ¿no? O sea, cómo se comporta un hombre ahora, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Cómo lo hago? ¿No? Y pues está bien entrar en estas conversaciones donde hay mujeres que sí les gusta que el hombre pague todo, que sí, o sea, o hay mujeres que se sienten mal porque no le quiero deber nada a nadie, no sé, ¿no? Y creo que ahí es donde está tan bonito, pues, la capacidad de conversar y de decir, mira, me gusta esto, no me gusta esto, o sea, de tener, pues, estas relaciones un poco más honestas, ¿no? Entonces, sí, total, Jenny, yo también me he hecho muchas veces esta pregunta de que cómo sería yo si fuera hombre, porque veía una vez un video donde hablaban justo de que los hombres sí tienen la capacidad de dejar su mente en blanco y las mujeres no son capaces de hacer eso. Eh, porque nosotros estamos pensando en 10 cosas a la vez, o sea, tengo que pagar esto, tengo que hacer esto, otro, tengo que, ¿no? Y tenemos esa capacidad de estar pensando más allá. Los hombres están pensando en una sola cosa. Yo les contaba en algún club que con mi esposo ahorita llevamos un añito de casados y a mí me da mucha risa porque me toca literalmente darle a una instrucción. Me puedes traer esto y después decirle lo otro y después lo otro, porque si no se le olvida. O sea, si le digo las tres cosas al tiempo, no hace ninguna. Entonces me parece muy chistoso porque en serio sí, científicamente, ¿no? Y genéticamente sí somos distintos. Y creo que esa capacidad hermosa de poder hablar desde el amor, no desde eso que tú dijiste, ¿no? Esa expresión de hombres de alto valor, mujeres de alto valor, somos seres humanos, ¿no? Y el dinero no tiene por qué ser un factor que determine entonces cuánto valor tengo, o sea, eso es ilógico, ¿no? Creo que construir relaciones más humanas, más cercanas, donde haya comunicación y donde seamos capaces de expresar lo que nos gusta, lo que no nos gusta, ¿no? Creo que ahí está el objetivo también de construir relaciones más honestas en ese sentido, ¿no? Y por eso a mí me gusta tanto el del medio, es que no me acuerdo de los nombres, pero el del medio me gusta mucho porque pues tiene esta capacidad de hablar, ¿no? De sentarse, de escuchar, le da mucha pena también cómo hacemos nosotros las cosas, entonces también es como esta capacidad de reflexionar y decir, sí, efectivamente, le hemos embarrado en muchas cosas, ¿no? Entonces me gusta mucho una persona, independientemente de que sea hombre o que sea mujer, que sea capaz de hablar, o sea, y hablar implica escuchar, o sea, obviamente, ¿no? Es dentro del proceso de escuchar al otro, de realmente intentar entender lo que está diciendo, me parece muy valioso y por eso me encanta el del medio. Vamos a escuchar a Aleja, dale Aleja. Chicas, en cuanto a los personajes, es como que encuentro como que el que narra la historia es como el que se encuentra más abierto a las ideas de este lugar de Herland, pero al mismo tiempo es como que también se encuentra, así como hay como una dicotomía, se encuentra dividido entre su cultura y lo que está viendo. Y el otro personaje creo que es Jeff, es como más tradicional, más masculino, lo he encontrado así. Pero también hay otro personaje que sí me llamó la atención, que es una mujer, que es la que es como que interactúa entre ellos y les da, como que les enseña cómo funciona esta sociedad. Pero como preferencia me gusta más el segundo, porque al último hombre, no me acuerdo el nombre, es como más, no sé, más superior, más agresivo. Me gusta más la postura del segundo hombre, si tuviera que elegir entre los tres, por supuesto. Y cuando empecé, me olvidé de decirles hace un momento que cuando empecé a leer el libro, es como que comparé y me pareció que hoy en día se han cambiado cosas. Por ejemplo, hoy en día la mujer puede decidir cómo va a ser su parto, y al comenzar a leer el libro como que me vino eso a la mente, que por ejemplo años antes, unos cuantos años antes, no tampoco hace tanto, como que era la decisión de tu médico y tenías que seguir eso, pero en cambio ahora
la mujer puede decidir, quiero un parto natural, quiero tener al bebé en agua, en las aguas, como que las mujeres ahora pueden decidir más sobre su parto. Y como que lo comparé con esa situación, digamos, cuando empecé a leer el libro. Y bueno, fueron esos los personajes que me parecían, si tuviera que elegir entre los 3 hombres, me gustó más el segundo. A mí me encantaba la mujer que le hacía las explicaciones porque estaba súper asustada con todo lo que le estaban contando, pero ya seguía escuchando, ¿no? O sea, cuando le contaban lo de los animales, de cómo trataban a las mujeres, que las mujeres no trabajaban, que eran el sexo débil prácticamente, o sea, como una cantidad de cosas que ya estaba como, estos manes son monstruos, y aún así, como que esta capacidad de, de hablar, o sea, a eso me refiero, ¿no? Que bueno, en este libro, pues lo vemos desde estas dos miradas, ¿no? Que me parece muy hermoso esa conversación que se entabla ahí, que como les digo, pues fue de mis cosas favoritas del libro, o sea, de pensar en una sociedad que sea capaz de hacer esto, de un encuentro cultural donde esto sea posible, ¿no? De sentarse a preguntar cómo ustedes hacen las cosas y cómo yo las hago. Y eso me parecía muy hermoso, incluso cuando era súper incómodo y súper en contra de todo, la manera en la que nosotros hacemos las cosas, porque a la larga estos 3 hombres representaban cómo sigue funcionando el mundo, ¿no? Entonces, sí, era muy divertido, Aleja, como ver esas partes donde ella decía como, no, que les hacía una cara de que, como así que ustedes le quitan la leche a los becerros, no, o sea, así como súper asustada y aún así había una cosa de curiosidad, de querer aprender, de querer entablar esta conversación con el otro que les impedía, ¿no? Como decir, ay, no, no voy a hablar más con esta gente y me voy. Y creo que eso es, wow, o sea, es como una enseñanza para la vida. O sea, tú no puedes, como que terminar una conversación porque hay cosas que no te están gustando. Si está esta intención genuina de querer aprender del otro, van a haber cosas que no te van a gustar, obviamente, porque todos tenemos cosas que no son chéveres. Y creo que ahí es donde aprendo de esta tierra de mujeres también. Vamos a escuchar a Adri. Dale, Adri, adelante. Creo que tienes el micro apagado. De pronto bajaste la manita. Ya, ahora sí, ahora sí. Me quedaría como con el del medio, porque también él tiene una escucha interesada, o sea, se interesa en realidad y él se transforma, cambia. Y creo que pues las parejas están, o sea, uno logra ver ese equilibrio porque también lo que hablábamos de Helador, también era muy así. Ella lo escuchaba, le hacía preguntas, todo dentro del respeto, y eso hacía que fuera una bonita pareja porque ambos como que se nutrían intelectualmente con las respuestas del otro y cambiaban, evolucionaban. Entonces eso parecía como que lo hace más, se compenetran más, pueden llegar a una relación mejor. Mientras que el otro era muy idealista, ya los dos, ella como que se para muy bien como para diferenciar bien, y las parejas también, me parece que las parejas también se prestaban para eso. La pareja de Terry era mucho más fuerte también y como más también dominante que él. Entonces se acoplaban muy bien ellos dos. Sí, esas parejas que se formaron ahí. Y es que mira, Adri, que justo me dejaste pensando en cómo conseguir los siguientes libros, porque es que, o sea, yo quiero saber ya qué piensa de este mundo también, que yo, pues yo dije, no te vayas, o sea, no hay necesidad, no, pero seguramente con esta visión curiosa, ¿no? Del extranjero, ¿no? Porque siempre nos pasa que, no sé, vivimos, por ejemplo, yo vivo en Bogotá, entonces yo digo, como pues Bogotá es chévere, a mí me gusta mucho Bogotá, sí, tal, pero pues una persona que venga de afuera todo le parece increíble, maravilloso, ¿no? Es como la mejor ciudad, no sé, como que cuando uno va a viajar a un sitio, pues uno es turista y todo le fascina, todo se ve hermoso, tal, pero como que cuando uno vive ahí ya todo se vuelve paisaje, ¿no? Y creo que esa mirada curiosa de ellas me parece como súper chévere, eh, porque sí, tenemos cosas chéveres, tampoco es que todo sea tan malo, ¿no? Sí, hay cosas como muy interesantes de nuestro mundo también, sobre todo pues, culturalmente hablando. Entonces, bueno, no sé, que como con estas ganas de a qué editor le decimos que reaccione y siga publicando a Carlos Perkins Gilman, que no la dejen morir, porque vean que creo que este es un caso clarísimo, ¿no? De esto que sucede, de que se van quedando autores atrás y buenos autores, o sea, gente que escribe cosas muy chéveres
pero pues en este afán, no sé, incluso de estar con los mismos autores, los mismos clásicos, y pues con toda la producción así que se tiene, como que, ¿quién rescata esto, por favor? Alguien que vuelva a publicar la trilogía de Charlotte Perkins Gilman, quedó como con esa sensación. Pero bueno, chicas, muchas gracias. Creo que vamos a cerrar nuestra conversación aquí. No sé si alguna quiere decir algo más. También estamos ahí con tiempito. Les agradezco mucho, mucho por haberse animado a leer este libro, porque tenía mucho miedo de recomendarlo, como les decía, pero me encanta que le hayan dado una oportunidad y que les haya pues hecho pensar, ¿no? Como en un mundo mejor. Yo creo que yo quedé como con esa sensación de que pueden hacer las cosas y no es tan difícil, o sea, lo que ya se hacen tampoco es que sea nada del otro mundo, menos lo de tener hijas, pero de resto, como que todo lo demás es una cosa muy viable, ¿no? Como en nuestro mundo sí, no sé, como que lográramos mejorar como estructuralmente muchas cosas e intentar ser mejores personas en muchos aspectos, ¿no? Vamos a escuchar a Jenny, dale Jenny. Bueno, yo para concluir, hay un capítulo que es completo en educación, entonces yo me hacía muchas reflexiones que es lamentable. Yo trabajo en el sector público, soy coordinadora de un colegio de más de 2.100 estudiantes y todavía me parece que no hemos evolucionado en muchas cosas. El hecho de que nosotros formemos, que tengamos un profesor y la estructura como está el salón, que no haya una innovación pedagógica en muchas cosas, me cuestiona de cómo ellas aprendían, que yo lo relacionaba como, cuando empezó a hablar del tema, yo dije, bueno, esto es como la teoría de Montessori, cuando ya la nombra como tal, dije, es contemporánea y sobre eso basó mucho, me imagino, que ese capítulo, y lo ideal sería que tú aprendieras naturalmente, que fuera algo que estuviera, que fuera a medida de tus necesidades, la investigación, que las cosas fueran diseñadas, el material didáctico, para la edad que se necesita, que se requiere, que los proyectos fueran más hacia lo que a ti te interesa. Entonces ella hablaba del conocimiento común y el conocimiento específico. Todos debemos tener un conocimiento común, digámoslo, pero cuando tú ya realmente te apasiona algo, empiezas con tu conocimiento específico sin dejar al lado que necesitas otras cosas. Eso sería el ideal de la educación. Lamentablemente, digamos, en los sectores populares, como en lo que yo trabajo, esa educación va a ser nula. Cuando en un colegio, nosotros con 2.100 estudiantes tenemos más o menos 36 salones, que no es nada para la cantidad de que manejamos en 2 jornadas. Entonces, sí pienso que hay instituciones como, por ejemplo, la que tú decías de las cárceles, que no se ha hecho una reestructura real para que las personas, la gente, la comunidad cambie el chip. Por más, yo le digo a los profes, imagínese que usted le enseña a él en un tablero lo que él puede ir a mirar en el internet, un globo terráqueo, por ejemplo. Usted lo dibuja o le saca el mapita. Cuando él puede ir y efectivamente ver, Google le muestra ese map, English creo que es, que le muestra, le pone la situación, la parte. Los que hoy en día hay colegios que tienen la visión de María Montessori, tienen montado un proyecto donde hay 15, pero ¿cuánto paga una persona por esos colegios? Un colegio bilingüe, ¿cuánto paga? 3, 4, 5 millones, que pues efectivamente el común no lo va a tener, ¿sí? Entonces, sí pienso que, por ejemplo, lo que hablamos de la parte utópica, o sea, hoy todavía nos cuesta como Estado desarrollar otras cosas pedagógicas. Los muchachos vienen con muchas expectativas, los muchachos que recién egresan de las facultades de educación, pero la realidad cuando llegan es otro cuento. O sea, hay muchas cosas que nos faltan, ¿sí? Por ejemplo, yo le digo a la gente, nosotros nos tocaba creerle el cuento a ese profesor que nos narraba ahí porque pues no había más, y eso era. Pero para ellos hay mucha investigación. Por ejemplo, tú en un momentico jajaste por esa inteligencia artificial, lo que yo te dije, ¿cierto? Que lo hacen los chicos. Al profesor le cuesta todavía eh, crear nuevas expectativas frente a esas herramientas. ¿Son buenas, no son buenas? ¿Se deben usar, no se deben usar? ¿Hay fraude o no fraude? Bueno, muchísimas cosas. Pero sí sería, lo que ella plantea ahí es hermoso a nivel educativo, hermoso. O sea, que realmente todos pudiéramos, a través de la investigación, a través de unos espacios
lúdico-pedagógicos, a través de la aparición, por ejemplo, de como cuando tú aprendes tu idioma, aprender otros idiomas de manera natural, pero el bilingüismo, por ejemplo, es para los que tienen cierto dinero. Tú vas a mirar y por más de que mis profes quieran hacer muchas cosas, muchos no salen del verbo tu y ahí quedaron porque pues no hay las herramientas para todos, ni la esa, o sea, es tan, como dicen, adoctrinable, ¿no? Todavía un salón, unos puestos, un maestro adelante, se callan, no hablamos, porque si no, imagínese usted 35, y eso que yo digo 35 porque soy de un pueblo, porque donde fuera en la ciudad, por ejemplo en Bogotá, que meten hasta 45, tratando de hablar el maestro y todos al tiempo. Entonces, sí quería hacer esa reflexión porque me parece hermoso, hermoso el capítulo de los procesos educativos. Sí, yo quisiera que realmente llegáramos a ese punto. Esa era como mi reflexión sobre ese capítulo en especial, para terminar. Me encanta, Jenny, me parece hermoso porque justo mira que mientras yo iba leyendo ese libro solita, o sea, antes de hacerlo para el club, yo decía eso, como es que dependiendo de la profesión que cada lector de este libro tenga, se va a sentir identificado con alguna parte, ¿no? Porque al final es un libro que nos narra cómo funciona la tierra de mujeres, o sea, cómo funciona esta sociedad, ¿no? Entonces, esta parte, ¿no? De la psicología, de la educación, ¿no? De la maternidad, de la ciencia, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que del control de natalidad, de que no podemos dejar que existan tantas vacas porque no tenemos espacio. Oigan, ¿será que alguien ha pensado eso en nuestro mundo? No, por eso tenemos calentamiento global, porque seguimos produciendo carne como si fuésemos yo no sé qué, entonces ahí, o sea, por eso hay, ¿no? O sea, porque no hay, pues, un control, no sé, como honesto. Y yo a lo que voy con que a mí me parece muy, muy plausible hacerlo es porque en un mundo ideal donde el dinero lo gastáramos como tenemos que gastarlo, porque es que los gobiernos tienen mucha plata, eso es puro cuento que, o sea, se roban mucho dinero, ¿no? Donde en serio lo pusieran para lo que es, podríamos tener niños que tengan educación Montessori en todo lado. O sea, se puede, la plata está, o sea, ahí está el dinero, no, hacemos una vaca, una donatón, no sé, pero yo digo que es posible, ¿no? Entonces, por eso me parece, claro, es como súper idealista en el sentido, lo que tú estás diciendo, Jenny, de pasar de una sociedad eh, donde hay 30, 40 chicos en un salón que me parece absurdo, ¿no? O sea, es una cosa de, ¿cómo hacemos? O sea, son 30 mentecitas en un solo salón, es una cosa muy loca. No, sí, vamos a hacerles clases más personalizadas y que sea además para todo el mundo, ¿no? Esto suena además súper comunista, pero a mí me parece que sí hay para todo el mundo. O sea, sí hay, sí hay. El tema es que solo unos pocos tienen mucho y no, o sea, sí, estoy sonando muy comunista, ¿no? Pero efectivamente yo creo que me recuerdo mucho en la película del hoyo, no sé si se la vieron, que era una película que habla, es una sociedad, digamos, no sé si es como un castigo, una cosa así, pero bueno, digamos que el concepto de la película es que hay un hoyo, ¿no? Y hay diferentes niveles dentro de la sociedad, pensemos en los estratos sociales, pues. Y ellos no pueden comer y como que todo el tiempo los van cambiando de estrato. Entonces, en un momento del día, que todo el mundo tiene mucha hambre, bajan una mesa con muchísima comida, mucha comida. Entonces, los de los primeros niveles, pues tienen la mesa completa para comer lo que quieran. Y los que están en el último nivel, no les llega nada, ¿no? Entonces, es justo, ¿no? Como esta metáfora social porque el creador del hoyo decía, alcanza para todos. O sea, donde todo el mundo comiera un pollo, o sea, lo suficiente, pollo, arroz y papa, no sé, o sea, comiera el plato que es, alcanza a llegar toda la comida para que todo el mundo coma. Pero cómo está estos, digamos, aspectos o factores externos, como no sé si mañana me van a dar comida, porque no sé si voy a estar en el primer nivel o en el 100, ¿no? Se matan por la comida, hay gente que se baja en el hoyo para matarse, o sea, comienzan a haber factores externos que impiden que se reparta equitativamente todo. Y yo creo que así es nuestro mundo, alcanza para todo el mundo. Pero hay gente que recibe primero la mesa, que se lleva todo, y no me importa qué le pase al que está en el piso 100. Y por eso a mí me parece posible pensar en una tierra de mujeres, pues en una tierra donde también haya hombres, obviamente, pero
en este concepto de sociedad, o sea, donde sí haya cosas igualitarias, donde sí podamos todos comer normal, o sea, no es normal que la riqueza del mundo esté condensada en 3 manos, no es normal. O sea, que una persona tenga tanto dinero, por más que trabajes, por más que, chévere, chévere, pero no es normal que exista gente trillonaria, no es normal cuando se está muriendo gente de hambre, o sea, no. Entonces, como que a mí me parece que pues es posible en ese sentido, o sea, donde ojalá el dinero, como que mi sueño voy a escribir un libro sobre eso, que haya una sociedad donde no haya plata, donde no sé, sea como otra manera de hacer estos intercambios, porque yo estoy de acuerdo con esforzarse, ¿no? No crean, sí suena muy comunista, pero hay muchas cosas con las que estoy en desacuerdo, ¿no? Hablo es del tema en serio, todo el mundo está trabajando, por supuesto, recibir una recompensa por esto, pero pues bueno, ahí vamos a muchas cosas, ¿no? Como estos comentarios de el pobre es pobre porque quiere y no, o sea, trabajan un montón y no van a recibir nunca lo que tienen estos millonarios, ¿no? O sea, en fin, ¿no? Como que hay mucha desigualdad en ese sentido. Entonces, ojalá un mundo donde el dinero no fuese el factor determinante eh, para, pues, tu poder acceder a educación, acceder a todo, ¿no? Eh, y pues no sé, esa es la esperanza que me da, o sea, lo que les digo, yo no veo nada irreal, salvo pues las cosas irreales del libro, como el tema de no necesitar un hombre para tener hijos, pero en este sentido de mejor educación, de una mejor relación con la naturaleza, con los animales, con el otro, ¿no? Con el conocimiento, con todo esto, se logra, se puede, o sea, se puede, por supuesto que se puede, solo que no queremos. Y bueno, o la gente que tiene el poder no le interesa, me dan ganas de botarles el libro en la cara a ver si vean acá hay ideas para sus cambios y sus campañas políticas para que puedan hacer algo mejor, ¿no? Pero bueno, gracias chicas, me desahogué con todas las reflexiones que hay en este libro, como les digo, eso fue de lo que no me tenía así como, ¿qué es esto tan increíble? No, o sea, sí se puede cambiar el mundo. Entonces, pues les agradezco mucho haber acompañado esta lectura, todas sus reflexiones, que hayan disfrutado de la historia, me emociona mucho. Y pues nada, si tienen por ahí su librito para que nos podamos tomar la foto o la portada o sus caritas, como mejor lo prefieran. Y ya cerramos nuestra conversación. Listo. Ahí está Adri. Listo. Creo que Jenny no tiene cámara, ¿cierto? No, no, es que como he estado viajando, Listo, listo. fui a Bogotá y volví. Listo, ahí estamos. Esperemos a Aleja un momentico. Ahí ya, listo. A la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Chicas, muchas gracias, que descansen, gracias por unirse a la lectura. Recuerden que la lectura que sigue en el Club Público es Algún día hoy de Ángela Becerra, por si quieren unirse también a ese libro que está muy gordo, pero muy interesante también. Y pues nos estamos hablando. Muchas gracias por leer y por comentar y todo. Muchas gracias. Chao, buenas noches. Gracias. Chao. Que estés muy bien. Chao.